El silencio no siempre es la ausencia de sonido. A veces, es el grito más ensordecedor que el destino nos lanza antes de que el suelo desaparezca bajo nuestros pies. Aquella mañana, en la cúspide del distrito financiero de la metrópoli, donde los rascacielos de cristal parecen querer perforar el cielo con su arrogancia de acero, el silencio de una mujer desconocida comenzaba a tejer una red invisible alrededor de la vida de Leonardo Serrano. Leonardo no era simplemente un empresario, era un arquitecto del poder absoluto. A sus 38 años, su nombre era sinónimo de éxito implacable. Desde su oficina en el piso 50, la ciudad se extendía ante él como una maqueta de juguete, una colección de piezas que él movía a su antojo. Había aprendido desde muy joven que en el mundo de los negocios el ruido es la moneda de cambio. El rasgueo de las plumas sobre contratos millonarios, el eco pesado de las puertas de roble al cerrarse y el murmullo constante de decisiones que, en un segundo, podían elevar a la gloria o hundir en la miseria a miles de familias. Sin embargo, detrás de esa armadura de trajes a medida y una mirada oscura capaz de congelar el aliento de sus adversarios, habitaba un vacío antiguo. Para Leonardo, el éxito no era una fuente de alegría sino un escudo, una protección contra el mundo y, sobre todo, contra los fantasmas de un pasado que se negaba a morir. Aunque lo tenía todo, una inquietud extraña le carcomía el pecho, como un eco lejano de una herida que nunca terminó de cerrar. La calma tensa de su mañana fue interrumpida por su asistente personal, quien entró al despacho con pasos rígidos. El hombre apenas se atrevía a sostenerle la mirada. «Señor Serrano, tenemos una situación inusual con la última candidata para el puesto de servicio en su residencia», dijo el asistente, titubeando. Leonardo no se molestó en girar su silla. Siguió observando el horizonte gris. «No tengo tiempo para situaciones, ya lo sabe», respondió con una frialdad cortante. «Si no cumple con el perfil de discreción absoluta que exigí, simplemente despídala y no me haga perder el tiempo». Ese es el punto, señor. Ella cumple con cada requisito técnico. Su historial es impecable, es eficiente y las recomendaciones provienen de los niveles más altos de la sociedad. Pero hay un detalle, ella no habla. Absolutamente nada. El aire en la oficina pareció congelarse. Leonardo giró lentamente su silla de cuero negro, fijando sus ojos penetrantes en el asistente. Una sonrisa breve e irónica, casi imperceptible, apareció en sus labios. No habla porque ha decidido que nadie merece su palabra, o porque físicamente no puede. Porque no puede, señor. El informe médico indica un mutismo causado por un trauma profundo. No ha emitido una sola palabra desde hace 6 años. Leonardo se quedó pensativo. El puesto en su mansión era delicado. No buscaba a una empleada común, buscaba a una sombra, alguien que pudiera transitar por los pasillos de su intimidad, que viera sus documentos confidenciales, sus llamadas nocturnas y sus silencios incómodos sin juzgarlos ni comentarlos con nadie. Paradójicamente, aquella mujer que no tenía voz parecía la pieza perfecta para completar su rompecabezas de control. Sobre su escritorio de caoba reposaba el expediente. Clara Montoya, 29 años, un historial de servicio pulcro en casas de diplomáticos. Y al final, la nota que selló su destino. Mutismo persistente tras evento traumático. «Tráigala», ordenó Leonardo. «Quiero verla ahora mismo. Solo tiene 5 minutos para convencerme sin decir una palabra». Cuando Clara entró a la oficina, no lo hizo con el estruendo de aquellos que buscan impresionar al hombre más rico de la ciudad. Su entrada fue una lección de quietud. No exigía atención, pero la capturaba de inmediato por la dignidad que emanaba su figura. Caminaba con la espalda recta y la mirada baja, pero no por sumisión, sino como si estuviera protegiendo un mundo interior sagrado de los ojos extraños. Vestía con una humildad pulcra que contrastaba violentamente con el lujo obsceno de la oficina. Leonardo la estudió con una frialdad clínica. Estaba acostumbrado a que la gente temblara en su presencia o intentara comprar su favor con halagos vacíos.
Clara no intentó nada. Se limitó a existir en el espacio frente a él, como una presencia etérea pero firme. ¿Puede escucharme con claridad?, preguntó él, probando el terreno. Ella asintió con un movimiento lento y elegante, sosteniéndole la mirada por un segundo. Leonardo notó que sus ojos eran oscuros y profundos, como un océano a medianoche que oculta naufragios. ¿Tiene alguna forma de comunicarse de manera escrita, si es estrictamente necesario? Clara sacó de su bolso una libreta pequeña con las tapas gastadas por el uso, casi como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Con una caligrafía perfecta y firme, escribió una sola palabra y deslizó la hoja sobre el escritorio de cristal. Sí. Leonardo la observó más tiempo de lo necesario. Había algo en ella que le resultaba inquietante, una chispa de familiaridad que su memoria no lograba ubicar, pero que hacía que su instinto de alerta se encendiera. ¿Sabe quién soy yo y lo que implica trabajar en mi casa? Aquí los secretos son leyes, y la lealtad se paga con el silencio. Clara tardó unos segundos en responder. Fueron segundos que pesaron como horas en la habitación. Finalmente escribió: «Sé exactamente quién es usted. El silencio es mi mayor lealtad». Leonardo cerró el expediente con un golpe seco que resonó en el despacho. «Está contratada. Comienza mañana a primera hora. No me haga arrepentirme de esta decisión». Clara inclinó la cabeza en señal de gratitud y salió de la oficina sin hacer el menor ruido. Pero en cuanto las puertas doradas del ascensor se cerraron y el apellido Serrano quedó atrás, su compostura se desmoronó por completo. Su respiración se volvió errática y sus dedos se aferraron a la libreta con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos como el mármol. Porque para el mundo, Leonardo Serrano significaba fortuna, éxito y progreso. Pero para ella, ese apellido era el sonido de una noche de tormenta que lo cambió todo. Era el recuerdo de un grito ahogado que nadie quiso escuchar, de un hombre cayendo al suelo bajo la lluvia y de un secreto sangriento que le había robado la voz para siempre. En lo más profundo de su garganta, allí donde las palabras morían antes de nacer, un nombre luchaba por salir. No era un agradecimiento, era una sentencia de muerte. Leonardo Serrano acaba de cometer el error más grande de su vida. Ha abierto las puertas de su refugio más íntimo a la única persona que conoce la verdad sobre la oscura muerte de su padre. Él cree que ha contratado a una empleada invisible, a una sombra que no puede hablar, pero en realidad ha dejado entrar al lobo en el redil. Clara Montoya es la única testigo de un crimen que el Imperio Serrano juró enterrar para siempre. ¿Qué pasará cuando Leonardo descubra que la mujer, por la que empieza a sentir una curiosidad magnética, es la misma que tiene el poder de destruir su imperio con una sola nota? El cazador cree tener el control, pero no sospecha que su presa ha vuelto para cobrar una deuda de sangre. El silencio de Clara no es una debilidad, es la mecha de una bomba que está a punto de estallar. El primer día de Clara Montoya en la residencia Serrano no comenzó con la calidez del sol, sino con el frío metálico de la madrugada. A las 5:30, cuando la Ciudad de México apenas despertaba entre una neblina densa que ocultaba los pecados de la metrópoli, la mansión ya operaba con la precisión implacable de una maquinaria de guerra. La residencia no era un hogar, era un monumento al ego de 3 generaciones de hombres que habían confundido el poder con la divinidad. Al cruzar la imponente reja de hierro forjado, Clara sintió que el aire se volvía más pesado, más caro y, extrañamente, más difícil de respirar. Caminaba por el sendero de piedra cargando apenas una mochila vieja, pero en su interior llevaba el peso de una verdad que podría reducir aquel palacio a cenizas. Desde el primer paso sobre el mármol de Carrara del vestíbulo, Clara comprendió la naturaleza del lugar. Los pisos brillaban tanto que podía ver su propio reflejo desdibujado, una sombra caminando sobre espejos. Las paredes, cubiertas de maderas nobles y óleos de antepasados con miradas severas, parecían juzgarla. Todo allí olía a Serafina, a flores recién cortadas y a esa distancia gélida que solo el dinero extremo puede comprar. Ella no era más que una pieza de repuesto en ese engranaje. Ahí va la nueva,
La mudita, murmuró una de las empleadas de limpieza mientras Clara pasaba por el pasillo de servicio. Clara no se inmutó. Había convertido su mutismo en una fortaleza inexpugnable. El silencio era su escudo. Si nadie escuchaba su voz, nadie podía usar sus palabras para herirla, pero también significaba que nadie podía detectar el fuego de la venganza que ardía bajo su apariencia dócil. Exactamente a las 6 de la mañana, Leonardo Serrano descendió por la escalinata central. Su sola presencia parecía reclamar el oxígeno de la habitación. Vestía un traje azul noche perfectamente entallado, una armadura diseñada para controlar un mundo que nunca se detenía. Se detuvo en seco al verla. Clara estaba allí, de pie junto a un carrito de limpieza, esperando instrucciones. La luz tenue de las lámparas de cristal resaltaba la palidez de su piel y la profundidad insondable de su mirada. «Usted es Clara Montoya», afirmó él, con una voz que no admitía dudas. «Debe saber que en esta casa el silencio es más que una condición médica, es un requisito de empleo. Aquí la discreción es la única moneda que acepto. Si ve algo, si oye algo, se queda en estas paredes. ¿Entendido?». Clara lo miró directamente a los ojos, un gesto de audacia que muy pocos empleados se atrevían a ejecutar. Sacó su libreta con una calma que irritó y fascinó a Leonardo al mismo tiempo. Escribió rápidamente: «El silencio es mi naturaleza. Los secretos de esta casa están a salvo conmigo». Leonardo frunció el ceño. Había algo en la caligrafía de esa mujer, una firmeza que no encajaba con su posición. «Haga su trabajo y sea invisible», sentenció él antes de retirarse, dejando tras de sí una estela de perfume costoso y una tensión eléctrica que vibraba en el aire. Sin embargo, el verdadero conflicto no tardó en estallar. Antes del mediodía, en la cocina principal, el supervisor del personal, Héctor Rivas, decidió marcar su territorio. Rivas era un hombre que se alimentaba del miedo ajeno, un tipo que confundía la disciplina con la humillación. Observaba a Clara con una sonrisa retorcida, buscando la grieta en su armadura de silencio. «Así es como limpias, mudita», ladró Rivas, asegurándose de que el resto de los empleados escucharan. «Pensé que contratar discapacitados era un acto de caridad del señor Serrano, pero no sabía que también incluía contratar inútiles». Algunas risas nerviosas resonaron en el fondo. Clara apretó los labios hasta que perdieron el color. No respondió. Siguió puliendo la platería con una concentración casi mística. Rivas, enfurecido por la falta de reacción, se acercó y pateó el carrito de limpieza, haciendo que los frascos de cristal chocaran con un estruendo metálico. «Te estoy hablando a ti. Mírame cuando te humillo», le susurró al oído, invadiendo su espacio personal. Clara levantó la vista. No había lágrimas en sus ojos, solo un fuego frío que hizo que Rivas retrocediera 1 milímetro por puro instinto. Tomó su libreta y escribió una sola frase: «El ruido que hace un hombre vacío es el más fácil de ignorar». Rivas estalló en una carcajada cargada de veneno, pero su risa se cortó en seco cuando vio por el reflejo de una bandeja de plata que Leonardo Serrano estaba observando la escena desde el umbral de la puerta. Leonardo no dijo nada, pero su mirada sobre Rivas fue tan letal como un disparo. Minutos después, cuando el pasillo quedó vacío, Leonardo se acercó a Clara. Ella estaba temblando levemente, aunque sus manos seguían trabajando. «En esta casa no tiene que tolerar faltas de respeto», dijo Leonardo con una suavidad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Pero también debe saber que yo no protejo a los débiles». Clara lo miró, y por primera vez sus manos temblaron al escribir. Le entregó la hoja. «No soy débil. Estoy acostumbrada a que el mundo intente llenar mi silencio con su propia crueldad». Esa frase golpeó a Leonardo en un lugar de su memoria que creía sellado bajo 7 llaves. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear los ventanales de su despacho, no podía concentrarse en los balances financieros. La imagen de Clara, sola contra el mundo, lo perseguía como un fantasma. «Quiero saber todo sobre ella»,
le ordenó a su asistente por el intercomunicador. No solo su historial laboral. Quiero saber de dónde viene, quién era su padre y qué fue exactamente lo que le robó la voz hace 6 años. Investíguela a fondo. No dejen piedra sin remover. Mientras tanto, en la pequeña y austera habitación asignada al personal, Clara se sentaba en el borde de la cama. Sacó del bolsillo de su delantal una fotografía vieja y desgastada. En ella, un hombre sonreía con bondad, su padre. Al reverso de la foto, una mancha de sangre seca recordaba la tragedia. Clara cerró los ojos y por un instante el lujo de la mansión desapareció, reemplazado por el sonido de un disparo y el eco de un apellido que ahora habitaba bajo el mismo techo que ella. Mientras Leonardo inicia una cacería implacable de información sobre el pasado de Clara, sin saber que está cavando su propia tumba, ella comprende que cada día en esa mansión es un paso más cerca del abismo. El depredador ha empezado a rastrear a su presa, ignorando que la mujer silenciosa no es una víctima, sino la única testigo viva de un crimen que Leonardo preferiría morir antes de descubrir. ¿Qué pasará cuando el primer secreto salga a la luz y Leonardo descubra que la mujer que está empezando a admirar es la hija del hombre que su propia familia destruyó? La red se está cerrando, y en este juego de sombras, el primer error se pagará con sangre. La injusticia no siempre se manifiesta con gritos estruendosos o violencia física evidente. A veces, la crueldad más refinada llega envuelta en órdenes dadas con una sonrisa falsa, en castigos disfrazados de necesidades operativas. Clara Montoya lo comprendió perfectamente en su tercer día bajo el techo de los Serrano. Esa mañana, el sol apenas lograba atravesar la bruma de contaminación que cubría la ciudad, pintando el cielo de un gris plomizo que presagiaba tormenta. Héctor Rivas, decidido a quebrantar el espíritu de la mujer que no podía responderle, interceptó a Clara en el pasillo de servicio antes de que ella pudiera llegar al área principal. «Cambio de planes, mudita», dijo Rivas, bloqueándole el paso con su cuerpo corpulento. Evitaba mirarla a los ojos, como si temiera lo que pudiera encontrar en ellos, y en su lugar le extendió un manojo de llaves oxidadas que tintinearon como huesos secos. «Mientras las demás se encargan de las áreas donde se recibe a las visitas importantes, tú irás al ala norte». El ala norte. Incluso el nombre sonaba a destierro. Era un sector de la mansión que había permanecido clausurado durante años, una zona prohibida donde el tiempo se había detenido. «Ahí no estorbarás a nadie», continuó Rivas con una mueca de desprecio. «Asegúrate de limpiar cada rincón. Nadie ha entrado allí desde que el viejo Eduardo Serrano falleció. Considéralo un privilegio. Estarás a solas con los fantasmas de esta familia. Quizás ellos te entiendan mejor que nosotros». Clara no protestó. Tomó las llaves frías y pesadas, sintiendo cómo el metal le mordía la piel de la palma. Caminó por el pasillo interminable que conectaba la casa principal con el anexo antiguo. A medida que avanzaba, la temperatura descendía notablemente. El aire se volvía denso, cargado de polvo y de ese olor dulzón y rancio que tienen los lugares olvidados. Al abrir la pesada puerta de doble hoja, un chirrido agónico rompió el silencio. El ala norte era un mausoleo de memorias estancadas. Muebles cubiertos por sábanas blancas parecían espectros vigilando en la penumbra. Estanterías de caoba oscura se alzaban hasta el techo, atestadas de documentos que el tiempo había vuelto amarillos y frágiles. Los retratos de la familia Serrano colgaban de las paredes, cubiertos de una fina capa de gris. Rostros severos, mandíbulas cuadradas y ojos pintados al óleo que parecían seguirla con una arrogancia inmortal. El apellido se repetía obsesivamente en placas de plata, lomos de libros y pisapapeles: Serrano. Para el mundo, ese nombre significaba progreso y civilización. Para Clara era el eco de una tragedia. Cada vez que leía esas 7 letras, sentía que una mano invisible le apretaba la garganta, recordándole que estaba en la boca del lobo. Clara comenzó a trabajar en absoluto silencio, moviendo el polvo de años con movimientos metódicos.
Sin embargo, su soledad fue interrumpida. Un murmullo de voces, bajo pero urgente, se filtró desde la biblioteca del fondo. Clara se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Estás segura de que nadie nos interrumpirá aquí?, preguntó la voz tensa de una mujer. Completamente, respondió la voz inconfundible y untuosa de Rivas. Este lugar es tierra de nadie. Es el sitio perfecto para ocultar lo que no le conviene ver al joven Leonardo. Él vive en su torre de cristal, demasiado ocupado jugando al empresario honesto. Desde detrás de una enorme estantería tallada con gárgolas, Clara se asomó milimétricamente. Observó a Rivas junto a una mujer de traje gris, a quien reconoció como una de las contadoras principales de la empresa. Estaban forzando un archivador oculto detrás de un panel de madera falso. Con manos nerviosas, sacaron carpetas que llevaban el sello personal lacrado en rojo de Eduardo Serrano. Si Leonardo llega a descubrir este desfalco, o lo que realmente pasó con las tierras de los campesinos en el norte, susurró la contadora, hojeando los papeles con temblor. Aquí están las actas originales, las firmas falsificadas. No lo hará, la interrumpió Rivas con un tono gélido que heló la sangre de Clara. Su padre se llevó la mayoría de los secretos a la tumba, y yo me encargaré de que el resto permanezca bajo tierra. Leonardo solo ve lo que yo quiero que vea. Él cree que su fortuna es limpia. Mantengamos esa ilusión. El nombre del padre de Leonardo y la mención de las tierras de los campesinos cayeron sobre Clara como una losa de granito. Era la confirmación de sus peores pesadillas. La misma red de mentiras que había destruido a su familia estaba allí, a pocos metros, palpable en papel y tinta. Sintió que el nudo en su garganta se apretaba hasta casi asfixiarla, el corazón latiéndole en los oídos como un tambor de guerra. Mientras tanto, en la oficina principal de la mansión, Leonardo no podía concentrarse. Desde que había ordenado investigar a Clara, una inquietud inexplicable lo dominaba, una especie de picazón mental que no lo dejaba en paz. Cuando su asistente le informó, casi por accidente, que Rivas había reasignado a la nueva empleada al ala norte, Leonardo sintió un pinchazo de ira irracional. ¿Quién autorizó ese cambio?, preguntó Leonardo, poniéndose de pie de inmediato, tirando su pluma sobre el escritorio. Fue el señor Rivas, señor. Dijo que era necesario un refuerzo en la limpieza profunda de esa zona olvidada. Leonardo no esperó una respuesta. Salió del despacho con pasos largos y decididos. Algo no encajaba. Sabía que Rivas despreciaba a Clara, y enviarla a un lugar lleno de documentos sensibles de la familia, aunque fueran antiguos, era sospechoso. O quizás simplemente cruel. Y si algo detestaba Leonardo, era la crueldad innecesaria. En el ala norte, Clara intentó retroceder para no ser descubierta. Dio un paso atrás, pero la suerte no estaba de su lado. Su codo golpeó un pequeño taburete de madera. El ruido fue mínimo, apenas un roce, pero en aquel silencio sepulcral sonó como un disparo de cañón. «¿Quién está ahí?», bramó Rivas. Su rostro, antes conspirador, se transformó en una máscara de pánico y luego de furia al ver a Clara emerger de las sombras. La contadora cerró el archivador de golpe, escondiendo los papeles contra su pecho, y salió apresuradamente por una puerta lateral que conectaba con el jardín. Rivas no la siguió. Caminó hacia Clara con paso amenazante, acorralándola contra la pared de libros antiguos. La diferencia de tamaño era intimidante. «¿Escuchaste algo, mudita?», le preguntó sujetándola del brazo con una fuerza que le hizo daño. «Responde». «Ah, es cierto. No puedes. Qué conveniente desgracia». Rivas acercó su rostro al de ella, apestando a tabaco y mentiras. «Pero tienes manos para escribir, ¿verdad? Y ojos para ver lo que no te incumbe. Más te vale que esa libreta tuya no contenga ni una sola palabra sobre lo que viste aquí. Si intentas comunicarte con Leonardo, si intentas hacerte la heroína, te aseguro que tu silencio será permanente. Y esta vez no será solo tu voz lo que pierdas». Clara sentía el dolor en su brazo,
pero no bajó la mirada. Sostenía su libreta contra el pecho como si fuera un escudo medieval, protegiendo la única arma que tenía. ¡Rivas! La voz de Leonardo resonó como un trueno en la estancia, rebotando en las paredes altas. El supervisor soltó a Clara de inmediato, como si el contacto le quemara. En un segundo, intentó recomponer su máscara de eficiencia, alisándose el traje. Leonardo estaba en la entrada bajo el arco de la puerta, observando la escena con una calma peligrosa, mucho más aterradora que cualquier grito. Sus ojos viajaron del rostro pálido de Clara al archivador entreabierto y luego a la postura defensiva de Rivas. «Señor Serrano», balbuceó Rivas, el sudor comenzando a perlar su frente. Solo estaba supervisando. La nueva empleada estaba merodeando donde no debía. Le explicaba la importancia de la privacidad. Leonardo se acercó lentamente, sus pasos resonando en la madera vieja. Miró el brazo de Clara. La marca roja de los dedos de Rivas comenzaba a notarse en su piel pálida. La furia de Leonardo fue fría, quirúrgica. A partir de este momento, Rivas, Clara Montoya deja de estar bajo su supervisión, declaró Leonardo, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro letal. Ella me reportará directamente a mí. Tendrá acceso a mis archivos personales, a mi despacho y a mis espacios privados. Usted no volverá a dirigirle la palabra ni a mirarla, a menos que quiera que su liquidación sea procesada mañana mismo. ¿He sido claro? No, señor, ningún problema. Cristalino, respondió Rivas, cuyas manos temblaban de rabia contenida y miedo. Leonardo se giró hacia Clara, y por primera vez hubo una pizca de protección real en su gesto, no la de un jefe, sino la de un hombre. Acompáñeme a mi despacho, ahora. Mientras caminaban por los pasillos de regreso a la zona habitada, el corazón de Clara latía con una fuerza que le dolía en las costillas. Estaba caminando junto al hijo del monstruo, bajo su protección. La ironía era amarga. Leonardo rompió el silencio antes de llegar a la oficina, sin detener el paso. En este mundo, Clara, no todos son lo que parecen. Mi padre me enseñó que el poder atrae a los buitres, pero olvidó mencionarme que a veces los buitres se visten de aliados y comen en tu propia mesa. Clara se detuvo un instante. La sinceridad en la voz de Leonardo la desarmó. Tomó su libreta, apoyándola contra la pared, y escribió con trazo firme pero elegante: «Gracias, pero tenga cuidado. A veces la verdad es más peligrosa que el enemigo que uno puede ver de frente». Leonardo leyó la nota. Sintió que aquellas palabras no eran una frase hecha, sino una advertencia directa, casi profética. Tomó una decisión impulsiva, guiada por ese instinto que rara vez le fallaba. Trabajará conmigo bajo un acuerdo especial. Nadie, absolutamente nadie, debe saber qué documentos está organizando para mí. Rivas oculta cosas, y usted tiene ojos que ven lo que otros ignoran. Usted será mis ojos en los rincones donde yo no puedo estar. Confío en su silencio, Clara, porque sé que para usted es sagrado. Clara lo miró sorprendida, sintiendo un vértigo intenso. Había entrado allí para buscar justicia, para destruir el legado serrano, pero ahora se convertía en la confidente, en la mano derecha del heredero. El destino estaba jugando una broma macabra. Asintió levemente, aceptando el pacto. Esa misma noche, Leonardo se quedó solo en su despacho, iluminado apenas por la lámpara de escritorio. Recibió el primer informe preliminar de su investigador privado sobre Clara. Al abrir el sobre color manila, frunció el ceño. Había vacíos inexplicables en la historia de la mujer. «Aquí hay algo raro», murmuró para sí mismo. Un año entero desaparecido de los registros públicos, justo el año después de la muerte de su padre, como si la tierra se la hubiera tragado y la hubiera escupido sin voz. Mientras tanto, en su pequeña habitación de servicio, Clara temblaba, no de frío, sino de adrenalina. Sacó de debajo de su colchón un recorte de periódico viejo, amarillento y quebradizo, con la foto del padre de Leonardo, Eduardo Serrano, estrechando la mano de un político. La red se estaba cerrando. Leonardo buscaba la verdad sobre ella, y ella tenía la verdad sobre él.
Estaban bailando al borde de un precipicio, y solo era cuestión de tiempo para que uno de los dos cayera. Leonardo ha decidido proteger a Clara, convirtiéndola en su aliada más cercana y entregándole, sin saberlo, las llaves de su propia destrucción. La ha invitado al corazón de la bestia, creyendo que su silencio es lealtad, cuando en realidad es la calma antes de la tormenta. Mientras él comienza a ver en ella algo más que una empleada, fascinado por el misterio que la envuelve, una deuda de sangre del pasado empieza a cobrar vida en los documentos que Rivas intentó ocultar. Leonardo busca respuestas sobre el año perdido de Clara, pero lo que está a punto de encontrar no es solo un dato biográfico, sino el hilo suelto que deshará todo su universo. ¿Es la protección de Leonardo un acto de bondad que lo salvará? ¿O simplemente el primer paso hacia una trampa mortal, donde el silencio de Clara será el arma definitiva que le corte la garganta a su imperio? El pasado ha despertado, tiene hambre, y esta vez no aceptará nada menos que la verdad total. El acuerdo especial entre Leonardo Serrano y Clara Montoya no fue anunciado con fanfarrias ni comunicados internos. En una estructura tan rígida y jerárquica como la mansión Serrano, los cambios tectónicos no se dicen, se sienten. A la mañana siguiente del incidente en el ala norte, la rutina de la casa sufrió una fractura invisible. Clara ya no vestía el delantal gris de limpieza, ni empujaba el pesado carrito de productos químicos por los pasillos principales. Ahora llevaba una vestimenta sobria, casi ejecutiva, y se movía como una sombra elegante por las estancias privadas de Leonardo, un territorio vedado para el resto de los mortales. Su nueva tarea, en apariencia sencilla, era de una delicadeza extrema: la organización de los archivos privados de la familia, el inventario de documentos antiguos que habían pertenecido a Eduardo Serrano y el apoyo logístico en el despacho personal, donde el empresario requería absoluta discreción. Para el resto del personal, este ascenso repentino convirtió a Clara en un misterio incómodo, una presencia que desafiaba el orden natural de las cosas. En la cocina, el tintineo de las ollas se mezclaba con susurros venenosos. No era ella la que no hablaba. Cuchicheaba una cocinera mientras cortaba verduras con violencia. ¿Qué hace ahora encerrada en el despacho con el señor? Algo muy raro está pasando ahí, respondía otra, mirando de reojo hacia las escaleras. Rivas dice que es una espía, o algo peor, pero dentro del despacho, ajeno al veneno de los pasillos, Leonardo descubrió que esta convivencia forzada era un error de cálculo emocional. Estaba acostumbrado a asistentes que hablaban demasiado, que llenaban el aire con excusas, adulaciones y ruido innecesario para justificar su salario. Clara era la antítesis de todo eso. Ella entraba en la habitación, cumplía con su labor con una precisión casi quirúrgica y se retiraba sin dejar más rastro que el aroma a limpieza y el orden perfecto. Sin embargo, Leonardo pronto comprendió que su silencio no era un vacío. Era una presencia atenta, vibrante y extrañamente reconfortante. Empezó a notar detalles que nadie más en su vida se había detenido a observar, ni siquiera sus socios más cercanos. Observaba, fascinado, cómo Clara acomodaba los documentos sobre el escritorio, siguiendo exactamente la prioridad de sus pensamientos, organizando el caos antes de que él tuviera que pedirlo. Notaba cómo la taza de café aparecía a su derecha, humeante y cargada exactamente como él la necesitaba para sobrevivir a las largas jornadas, sin que ella hubiera preguntado jamás por sus preferencias. Ella anticipaba sus necesidades con una intuición que rayaba en lo sobrenatural. «Es inquietante», murmuró Leonardo una noche, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada y la ciudad dormía bajo sus pies. Observaba una carpeta perfectamente alineada. Es como si pudiera leerme la mente sin decir una sola palabra. Hubo momentos de una tensión tan fina que parecía que el aire se rompería con un suspiro. En una ocasión, Leonardo, absorto en los problemas de una fusión corporativa que se complicaba, se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, hablando en voz alta, una costumbre que solo se permitía en soledad. Mi padre siempre decía que confiar era la mayor debilidad de un hombre de negocios,
que en el momento en que abres la mano te clavan el puñal, dijo con amargura frotándose las sienes, pero él nunca vivió con esta presión. De repente, se dio cuenta de que no estaba solo. Clara estaba en la esquina de la habitación, archivando una serie de contratos antiguos en la estantería. Leonardo se detuvo en seco, sintiéndose expuesto, vulnerable como pocas veces en su vida. Clara detuvo su movimiento, su espalda rígida pero no se giró. Con una delicadeza infinita, fingió no haber escuchado aquella confesión íntima, otorgándole a él el regalo de la privacidad en compañía. «Puede retirarse por hoy», dijo Leonardo aclarándose la garganta, intentando recuperar su armadura de frialdad. Clara asintió. Pero antes de salir, se acercó al escritorio, escribió algo rápidamente en su libreta y dejó la nota frente a él. Leonardo esperó a que el clic suave de la puerta indicara que estaba solo para leerla. El silencio también protege lo que las palabras podrían dañar. Aquella frase resonó en su mente durante horas. No era la nota de una empleada, era la reflexión de un igual. En lugar de tirarla a la basura, Leonardo abrió el cajón de sus objetos personales, donde guardaba su reloj favorito y las fotos de su madre, y depositó el papel allí, como un tesoro secreto. La ironía de su conexión se manifestó plenamente una tarde de tormenta eléctrica. Leonardo había perdido un juego de llaves maestras, fundamentales para acceder a las cajas de seguridad de la mansión donde guardaba los bonos al portador. Revisó cada rincón, abrió cajones con violencia, tiró papeles al suelo. La frustración lo desbordaba. Se sentía inútil en su propio reino. «¡Increíble!», bramó golpeando la mesa. «Estoy rodeado de gente, pago fortunas en salarios y nadie escucha, nadie ve nada. Soy un ciego en mi propia casa». Clara, que estaba organizando unos libros en la biblioteca contigua, levantó la vista al escuchar el estruendo. Sin apresurarse, caminó hacia un enorme librero de roble. Sus ojos recorrieron los estantes con calma. Movió un pesado volumen de historia apenas unos centímetros y con una naturalidad asombrosa tomó las llaves que se habían deslizado detrás del objeto. Se acercó a Leonardo y dejó el llavero sobre la mesa justo frente a sus narices. El tintineo del metal cortó la rabieta del empresario. Leonardo la miró, estupefacto, con la boca ligeramente abierta. «¿Cómo supiste que estaban ahí?», preguntó, bajando la guardia. Clara se encogió de hombros con sencillez, y entonces ocurrió. Por primera vez desde que había llegado a esa casa lúgubre, una leve y casi imperceptible sonrisa iluminó su rostro. No fue una risa, fue un destello de humanidad. Leonardo, contagiado por esa chispa, sintió que sus propios labios se curvaban. Sonrió también. Fue un momento breve, apenas un par de segundos suspendidos en el tiempo, pero fue la primera vez en años que el empresario sentía una conexión real, genuina y sin intereses ocultos con otro ser humano. A partir de entonces, las noches comenzaron a extenderse. Leonardo trabajaba hasta tarde y Clara permanecía a su lado, organizando la montaña de archivos que Eduardo Serrano había dejado en el olvido, clasificando décadas de historia familiar. El silencio entre ellos dejó de ser una barrera para convertirse en un refugio cómodo, un idioma propio que solo ellos entendían. Leonardo empezó a estudiar a Clara con la misma intensidad con la que estudiaba los mercados. Notaba la forma en que ella respiraba cuando estaba muy concentrada, cómo un mechón de cabello caía sobre su frente y, sobre todo, cómo sus manos temblaban imperceptiblemente al tocar ciertos documentos que llevaban la firma de su padre. También notó cómo ella evitaba sistemáticamente mirar cualquier fotografía donde apareciera Eduardo Serrano, desviando la vista con un dolor contenido. Esa conducta no pasó desapercibida para el ojo analítico de Leonardo. Una noche, mientras revisaban una caja de archivos metálicos cubierta de polvo que no había sido abierta en una década, Clara se detuvo en seco. Tenía un documento en la mano. Su rostro, usualmente sereno, se tornó de una palidez cadavérica, como si hubiera visto a un fantasma surgir del papel. Su respiración se aceleró. Leonardo lo notó de inmediato.
Dejó su pluma y se levantó, rodeando el escritorio para acercarse a ella. ¿Se encuentra bien, Clara? ¿Qué sucede?, preguntó con una preocupación que lo sorprendió, una urgencia que no era propia de un jefe. Clara dudó. Sus ojos estaban fijos en el documento, una vieja orden de desalojo firmada por Eduardo. Lo ocultó rápidamente bajo otras hojas, como si el papel quemara. Negó con la cabeza con vehemencia, tratando de retroceder. Con manos temblorosas, sacó su libreta y escribió, casi rasgando la hoja: «No debería estar aquí. Hay cosas que el tiempo debería haber devorado. El pasado tiene dientes». Leonardo intentó calmarla, acercando su mano a la de ella, pero deteniéndose a milímetros de tocarla. «Este lugar es seguro, Clara. Nada puede dañarla aquí. Yo estoy aquí», dijo con voz grave. Pero Clara levantó la vista, y sus ojos, cargados de un dolor antiguo y una verdad aterradora, decían lo contrario. Le decían que él era parte del peligro. Leonardo sintió un golpe de angustia en el pecho, una presión física. Cuando ella se retiró esa noche, huyendo prácticamente de la oficina, él permaneció solo, contemplando las cajas cerradas. Por primera vez en su carrera profesional, su mente no estaba en los márgenes de beneficio ni en las estrategias de mercado. Pensó en ella, en su fortaleza silenciosa, en cómo su presencia llenaba el vacío de su vida de una forma que ninguna palabra podría lograr. En ese instante, bajo la luz ámbar de su lámpara, Leonardo lo comprendió como si fuera una sentencia judicial. Estaba empezando a involucrarse emocionalmente con una mujer que era un enigma andante, una mujer cuyo pasado estaba tejido con sombras que él mismo había empezado a desenterrar y que parecían conectadas, de alguna forma siniestra, con su propio padre. Sabía que estaba caminando sobre hielo delgado, y sabía con una certeza que le heló la sangre, que si ella alguna vez recuperaba la voz, el mundo que él conocía podría desmoronarse por completo. Leonardo se enfrenta a una verdad que ya no puede ignorar. Su fascinación por Clara ha dejado de ser profesional para convertirse en una obsesión peligrosa que amenaza su lógica de acero. Está enamorándose de la guardiana de sus secretos sin saber que ella es también la dueña de su ruina. Mientras él lucha contra sentimientos que creía enterrados, Clara libra una batalla interna aún más feroz. Cada momento de ternura, junto a Leonardo, se siente como una traición a la memoria de su padre asesinado. Ella está limpiando los archivos del hombre que destruyó a su familia, y al hacerlo, está descubriendo que el hijo no es el monstruo que ella creía, lo cual hace que su misión sea imposiblemente dolorosa. El lazo se aprieta. El investigador de Leonardo está a punto de entregar el segundo informe, uno que conecta el apellido Montoya con un accidente fatal ocurrido en las tierras de los Serrano hace 6 años. El secreto que los une es una bomba de tiempo que ya ha iniciado su cuenta regresiva. ¿Qué pesará más cuando la verdad estalle? ¿El deseo de un futuro juntos o la sangre derramada que clama venganza desde el pasado? La noche cayó pesada sobre la residencia Serrano, una de esas noches sin luna, en las que la oscuridad parece tener peso propio, presionando contra los cristales de las ventanas. El silencio, que en las últimas semanas se había convertido en un refugio para Leonardo y Clara, esa noche no traía paz, traía una densidad asfixiante, una calma eléctrica que precede al desastre. Leonardo trabajaba en su escritorio, rodeado de la luz ámbar de su lámpara, intentando descifrar un contrato complejo. Sin embargo, su concentración se rompió al notar una ausencia. El reloj marcaba las 11 de la noche, y Clara no había regresado tras la cena para organizar los últimos expedientes. No era propio de ella. Su disciplina era casi militar, y jamás dejaba una tarea inconclusa sin avisar. Una inquietud sorda comenzó a latir en el pecho de Leonardo. Se levantó, ignorando el cansancio, y salió del despacho. Sus pasos, habitualmente firmes y sonoros, se volvieron cautelosos mientras cruzaba el umbral hacia el ala de servicio, un territorio desconocido que rara vez visitaba. Los pasillos allí eran más estrechos, menos lujosos,
despojados de la grandeza impostada del resto de la casa. La encontró al final del corredor, sentada directamente en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared y las rodillas recogidas contra el pecho. Su inseparable libreta estaba abierta sobre su regazo, pero sus manos no escribían. Clara estaba llorando. No era un llanto histérico ni ruidoso, era un llanto mudo, devastador. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas pálidas, brillando bajo la luz tenue de emergencia, pero no había sollozos ni gemidos. Era una imagen de dolor puro, destilado en silencio absoluto, que golpeó a Leonardo con más fuerza que cualquier grito de auxilio. «Clara», dijo él, y su propia voz le sonó extraña, despojada de toda la dureza y autoridad que solía vestir como una segunda piel. Ella se sobresaltó violentamente. Intentó secarse el rostro con las mangas de su camisa, avergonzada de haber sido descubierta en un momento de tal fragilidad. Intentó ponerse de pie, recuperar su postura de empleada invisible, pero Leonardo se lo impidió con un gesto suave. Él hizo algo impensable para un hombre de su posición. Se aflojó la corbata, se agachó y se sentó en el suelo frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero íntima. Sus ojos buscaron los de ella con una empatía profunda que él mismo desconocía poseer. «No necesita explicarme nada», murmuró Leonardo, bajando la voz para no romper la atmósfera. «Pero no debería estar sola con una carga tan pesada». Clara respiró hondo, el aire temblando en sus pulmones. Miró a ese hombre poderoso sentado en el piso barato del pasillo de servicio y sintió que una barrera se derrumbaba. Con manos que aún temblaban por el llanto, tomó su bolígrafo y escribió en la libreta. Leonardo leyó las palabras lentamente, como si estuviera descifrando un texto sagrado. Soñaba con ser maestra. El empresario tragó saliva. La sencillez y pureza de ese sueño contrastaban violentamente con la realidad cínica y gris de la mansión y de su propia vida corporativa. Clara continuó escribiendo, las letras saliendo rápidas, angulosas, urgentes. Quería enseñar a los niños que nadie escucha. Mi padre siempre decía que la voz no siempre está en la garganta, que el corazón habla más fuerte. Leonardo sintió un nudo en la garganta al leer sobre el padre. Clara apretó el bolígrafo con tanta fuerza que casi perforó el papel al escribir la última línea. Pero mi voz se quedó atrapada en una noche que no puedo olvidar, y mi sueño murió con ella. Leonardo no hizo preguntas. Comprendió que interrogarla en ese momento sería una profanación. Por primera vez en su vida, respetó el silencio no como una herramienta de negociación, sino como un espacio sagrado de cura. Se quedaron allí, sentados en el suelo, dos extraños unidos por heridas invisibles que todo el dinero de los Serrano no podía sanar. «Yo nunca tuve un sueño», confesó Leonardo de repente, su voz resonando hueca en las paredes frías. «Nunca quise ser nada en particular. Simplemente heredé una guerra». Miró sus propias manos, manos que firmaban cheques y despidos, pero que nunca habían construido nada real. Mi padre era un hombre duro, admirado por muchos, temido por todos. Me enseñó a conquistar, no a sentir. Nunca supe si él hizo las cosas bien, o si simplemente ganó porque tenía el poder de aplastar a quien se interpusiera en su camino. Clara levantó la mirada y sus ojos se clavaron en los de él. El aire entre ambos se volvió denso, cargado con la electricidad estática de una verdad que estaba a punto de detonar. Estaban al borde de una confesión que podría salvarlos o condenarlos. Antes de que ella pudiera escribir una respuesta, el sonido vibrante de un teléfono celular rompió el hechizo. Leonardo sacó el dispositivo de su bolsillo con frustración. Era su asistente personal, y aunque Leonardo contestó con un seco «¿Qué pasa?», la voz al otro lado de la línea sonaba al borde del pánico. «Señor Serrano, disculpe la hora, pero tenemos una situación crítica. La auditoría externa que usted solicitó ha detectado una irregularidad grave, una deuda antigua que acaba de salir a flote». Leonardo se puso tenso, poniéndose de pie lentamente. «¿De qué estás hablando?» «Está ligada a una indemnización por un accidente laboral fatal que nunca fue pagada hace 6 años.
El nombre del testigo clave y víctima que desapareció de los registros era Rogelio Montoya. El asistente hizo una pausa, temerosa. «Señor, el nombre de su empleada, Clara Montoya, aparece como la beneficiaria legal bloqueada por orden directa de su padre». El mundo pareció detenerse. Un zumbido agudo llenó los oídos de Leonardo. Colgó el teléfono sin despedirse, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Bajó la mirada hacia Clara. Ella seguía en el suelo, pero su expresión había cambiado. Ya no había vulnerabilidad, había una resignación trágica. Ella ya lo sabía. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, pero sus ojos sostenían una serenidad terrible. Con una calma que contrastaba con el caos interno de Leonardo, ella escribió una única frase corta y le entregó la libreta con mano firme. Ya comenzó. Leonardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué es lo que comenzó, Clara?», preguntó con una voz que oscilaba entre la furia y la súplica. «¿Qué es lo que sabes que no me has dicho?». Clara cerró la libreta de golpe. Pero la primera vez se negó a escribir. Se llevó ambas manos a la garganta, apretando la piel como si intentara arrancarse un collar invisible que la ahogaba. Su pecho subía y bajaba violentamente, hiperventilando. Abrió la boca, intentando forzar las cuerdas vocales paralizadas por el trauma. Sus labios se movieron, dibujando palabras mudas, hasta que un sonido salió, un gemido ronco, gutural y doloroso, como el crujido de una madera rompiéndose. No era una palabra, era puro dolor hecho sonido. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, esta vez con desesperación. Leonardo, horrorizado y conmovido a partes iguales, se arrodilló de nuevo frente a ella, sujetándola por los hombros para detener su autotortura. «No tiene que hacerlo ahora», dijo él, sintiendo un dolor físico en el pecho al verla sufrir así. «Basta, Clara». La miró a los ojos, comprendiendo la magnitud del abismo que se abría entre ellos. «Pero esto ya no es solo su pasado, ahora es mi presente». Esa noche, Leonardo no volvió a dormir. Se encerró en su despacho rodeado de sombras. Pasó las horas revisando frenéticamente archivos digitales, cruzando fechas, nombres y pagos ocultos. Cada documento confirmaba la sentencia. Una muerte mal resuelta, un testigo silenciado y una familia, la suya, que había construido su imperio sobre los huesos de los inocentes, protegida por el dinero y el miedo. Y la hija de su víctima dormía o lloraba a pocos metros de él. El pasado de Leonardo y Clara ha colisionado de forma irreversible y violenta. Mientras él descubre con horror que la fortuna que sustenta su nombre y su estilo de vida fue cimentada sobre el silencio forzado y la sangre del padre de la mujer que ama, una amenaza invisible se gesta en las sombras. Héctor Rivas, sintiendo que su control se desmorona, se prepara para dar el golpe final. El silencio de Clara ha dejado de ser una herida pasiva para convertirse en una espada de doble filo. Ella intentó hablar y falló, pero su presencia grita una verdad que ya no puede ser contenida. Leonardo tiene ahora la prueba del crimen de su padre en las manos. ¿Qué hará con ella? ¿Destruirá la evidencia para salvar su legado o usará la verdad para salvar a Clara, aunque eso signifique destruir su propia vida? La cuenta regresiva para la caída del Imperio Serrano ha comenzado y solo uno de los dos podrá quedar en pie cuando el polvo se asiente. La caída de un imperio no suele ser un evento repentino, como un rayo en cielo despejado. Es un proceso calculado, una erosión silenciosa y constante que carcome los cimientos hasta que la estructura colapsa con un estruendo ensordecedor. Mientras Leonardo intentaba desesperadamente reconstruir los fragmentos del pasado de su familia, en la soledad de su despacho, Héctor Rivas, el hombre que había operado como el perro guardián de los secretos de los Serrano durante décadas, decidió que el tiempo de la diplomacia había terminado. Rivas conocía cada grieta del edificio, cada favor político y cada cadáver metafórico y real que Eduardo Serrano había dejado atrás. Al observar desde las sombras cómo la frialdad habitual de Leonardo se transformaba en una peligrosa empatía hacia Clara, Rivas entendió la amenaza. Si el heredero se unía a la víctima,
Él sería el primero en caer. Debía destruir el vínculo antes de que la verdad lo consumiera todo. La primera señal del colapso fue sutil, pero letal, diseñada para sembrar la paranoia. Un sobre de papel manila, sin remitente ni sellos postales, apareció sobre el inmaculado escritorio de caoba de Leonardo. No había sido entregado por correo regular. Alguien lo había colocado allí, violando la seguridad del santuario de Leonardo. Al abrirlo, Leonardo no encontró amenazas de muerte escritas con recortes de revista, sino algo mucho más aterrador. Copias de alta resolución de documentos bancarios antiguos, transferencias a cuentas en paraísos fiscales fechadas el mismo día de la muerte del padre de Clara. Adjunto, una sola tarjeta blanca con una frase escrita a máquina. Hay verdades que deberían permanecer enterradas con quienes las crearon. Quien busca huesos, termina en la fosa. Leonardo sintió un frío glacial recorrer su columna vertebral. No era solo una advertencia, era una declaración de guerra. Significaba que el enemigo estaba dentro de la casa. Esa misma tarde, la atmósfera en la mansión se volvió irrespirable. El silencio, que antes era cómplice, ahora se sentía cargado de presagios. Leonardo esperó a Clara en el despacho a la hora habitual, pero ella no llegó. Los minutos pasaban y la ansiedad de Leonardo crecía, transformándose en una náusea física. Salió al pasillo y interceptó a Rivas, quien caminaba con una tranquilidad exasperante. «¿Dónde está Clara?», preguntó Leonardo con una voz tensa, un hilo de acero a punto de romperse. Rivas se detuvo y ofreció una sonrisa tensa, cargada de una falsa amabilidad que no llegaba a sus ojos reptilianos. «Pidió permiso para retirarse, señor. Dijo que no se sentía bien». Hizo una pausa teatral antes de lanzar el dardo envenenado. Tal vez, después de todo, se dio cuenta de que este lugar le queda grande, o quizás ya obtuvo lo que vino a buscar y decidió irse por su cuenta. Esa insinuación encendió una chispa de furia en Leonardo. Sabía que Clara no se iría sin una explicación, no después de la vulnerabilidad compartida la noche anterior. «Miente», masculló Leonardo, y sin esperar respuesta comenzó a buscarla. Recorrió la propiedad con desesperación, abriendo puertas y gritando su nombre, olvidando todo protocolo. Finalmente, su instinto lo llevó al ala norte, el lugar donde las sombras de su padre parecían cobrar vida. La encontró en la antigua biblioteca, de pie frente a un ventanal empañado por la lluvia que empezaba a caer con fuerza. Estaba rígida como una estatua de sal, temblando visiblemente. Sostenía su libreta abierta contra el pecho, pero varias páginas habían sido arrancadas con violencia y el papel estaba arrugado. Al escuchar los pasos de Leonardo, se giró. Sus ojos no reflejaron el alivio de ver a un salvador, sino un terror profundo y animal. Con manos que no dejaban de sacudirse, escribió con trazos desesperados, casi ilegibles. «Me amenazaron. Saben lo de mi padre. Saben que yo estuve allí esa noche. Me dijeron que si hablaba, usted pagaría por los pecados de Eduardo». Leonardo sintió que el mundo se detenía. Apretó los puños hasta que sus nudillos perdieron el color, sintiendo la impotencia quemarle la sangre. «¿Quién fue, Clara?», preguntó, aunque en el fondo de su estómago ya conocía la respuesta. Ella escribió un solo nombre que pesaba más que toda la estructura de la mansión: Rivas. Pero el golpe de gracia no vino de Rivas directamente, sino del mundo exterior, sincronizado perfectamente para causar el mayor daño posible. El teléfono de Leonardo vibró con una alerta de noticias urgente. Un reportaje de investigación había comenzado a circular de manera viral en los medios digitales y redes sociales. El titular brillaba en la pantalla con letras rojas: «El Imperio Serrano y una muerte sin justicia. Los papeles secretos». El artículo detallaba el desfalco de tierras y mencionaba explícitamente la existencia de un testigo mudo, una mujer cuya voz fue arrebatada traumáticamente para proteger el prestigio de un apellido poderoso. Leonardo entendió la jugada maestra de Rivas. Había filtrado la historia él mismo, pero tergiversándola para que pareciera que Clara era la informante que buscaba destruir a Leonardo, o peor aún, para forzar a la opinión pública a destruir a los Serrano
antes de que Leonardo pudiera limpiar la casa. Si él caía, arrastraría a Clara y a todo el legado con él. De regreso en el despacho principal, el aire era tan espeso que costaba respirar. Leonardo cerró la puerta, dejando el caos del mundo afuera, y enfrentó a Clara. Pero esta vez no la miró con la ternura de la noche anterior. La miró con el dolor de un hombre que se siente traicionado por la única persona en la que se había atrevido a confiar. La duda, ese veneno lento, había comenzado a hacer efecto. «¿Todo este tiempo lo sabías?», preguntó Leonardo con la voz quebrada, sosteniendo su teléfono con la noticia en la pantalla. «¿Sabías quién era mi padre realmente? ¿Sabías lo que le sucedió al tuyo y guardaste silencio mientras me servías el café, mientras me mirabas a los ojos? ¿Fui solo un peón en tu venganza?». Clara bajó la mirada, dejando que las lágrimas cayeran sobre la alfombra costosa. Asintió lentamente. No podía negar la verdad. Con un esfuerzo sobrehumano, escribió su última defensa, sabiendo que probablemente no sería suficiente. «No vine por venganza. Vine buscando una vida, pero el pasado tiene garras largas. Me quedé porque encontré en usted a alguien diferente a su padre». Leonardo leyó la nota y retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. La lógica empresarial chocaba con sus sentimientos. ¿Lo había manipulado? ¿Era su silencio una herramienta de seducción o de pura supervivencia? No podía permitirse el lujo de la fe ciega cuando su mundo estaba ardiendo. «Necesito que se vaya, Clara», dijo finalmente, con una frialdad impuesta que ocultaba un corazón destrozado. «Por su seguridad y por la mía. No puedo protegerla si no sé quién es la víctima y quién es el cómplice. Ahora mismo, usted es un riesgo que no puedo calcular». Clara lo miró con una devastación que las palabras nunca podrían describir. Sus ojos le gritaban: «Me estás abandonando igual que él». Pero no hizo ningún gesto de súplica. Se acercó a la pared donde colgaba un calendario y con un marcador permanente que sacó de su bolsillo, escribió una frase final directamente sobre el papel tapiz de seda, una cicatriz en la pared de la oficina. «El día que mi voz regrese, el mundo que amas cambiará para siempre». Esa misma noche, bajo una lluvia torrencial que golpeaba la ciudad como un castigo bíblico, Clara abandonó la mansión Serrano. Se fue como llegó, en silencio, sin testigos, llevando consigo solo su libreta gastada, su mochila y una verdad que le quemaba en las entrañas. Leonardo se quedó solo en el despacho, rodeado de cuadros de antepasados que ahora le parecían extraños monstruos, atrapado en un palacio de cristal que comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la culpa, el escándalo mediático y una soledad absoluta. El vínculo se ha roto y el silencio ha vuelto a ser una muralla infranqueable entre los dos. Clara desaparece en la oscuridad de la ciudad, sola y perseguida, llevando en su memoria la prueba definitiva que podría enviar a Leonardo a la cárcel junto con el fantasma de su padre. Por su parte, Leonardo descubre que el artículo viral fue solo el comienzo. La Fiscalía acaba de anunciar una reapertura del caso basada en nuevas evidencias anónimas enviadas por Rivas. El Imperio Serrano está bajo asedio y la guerra ya no es en los mercados financieros, sino en los tribunales de la conciencia. Leonardo cree que ha expulsado el problema, pero en realidad ha soltado la única pieza que podía salvarlo. ¿Será el exilio de Clara su sentencia de muerte a manos de los hombres de Rivas, o es el preludio de una tormenta que traerá de vuelta su voz para destruir todo lo que Leonardo conoce? El juicio final del apellido Serrano está por comenzar, y el banquillo de los acusados tiene un lugar reservado para el heredero. La verdad no salió a la luz de forma discreta, ni en los pasillos sombríos de la mansión donde se gestó la mentira. Explotó con la fuerza de una tormenta que nadie pudo contener, arrastrando consigo reputaciones y legados. Una semana después de la dolorosa partida de Clara bajo la lluvia, Serrano Industries fue convocada a una audiencia pública extraordinaria. La presión mediática, alimentada por las filtraciones y el escándalo viral, había obligado a las autoridades a actuar con una rapidez inusual,
Una comisión independiente, con el mandato de investigar delitos corporativos y derechos humanos, reabrió oficialmente la investigación sobre la muerte de Eduardo Serrano y los incidentes en sus tierras. Los medios de comunicación, ávidos de sangre azul, bautizaron el evento como el juicio del apellido. Para la ciudad era un espectáculo. Para Leonardo era un funeral en vida. Leonardo no tuvo otra opción que asistir, pero contra todo consejo de su junta directiva, tomó una decisión radical. Prohibió la entrada a su ejército de abogados. Para él, presentarse no era una maniobra legal para salvar su patrimonio. Era una sentencia social y el enfrentamiento final con sus propios demonios. El salón de la audiencia estaba abarrotado. El aire vibraba con el calor de los cuerpos y el zumbido de las cámaras de televisión que transmitían en vivo. Periodistas con libretas listas y una multitud de curiosos ansiosos por presenciar la caída de un gigante llenaban cada asiento. Leonardo entró solo. Caminaba con una pesadez que no tenía nada que ver con su edad, sino con el peso de la historia que cargaba. Vestía un traje gris, sin corbata, proyectando una imagen de vulnerabilidad que desconcertó a los presentes. Ya no estaba allí como el tiburón de las finanzas, sino como un hijo que había descubierto, de la peor manera posible, que su héroe de la infancia era un villano. Se sentó en el banquillo, ignorando los flashes que estallaban como relámpagos en su rostro. Sus ojos estaban hundidos. Había pasado noches enteras sin dormir, torturándose con las grabaciones antiguas y los informes incompletos que Rivas había intentado ocultar. Cada papel le gritaba una verdad que se negaba a aceptar, pero que ya no podía negar. Su padre no fue una víctima de las circunstancias, sino el verdugo. El presidente de la comisión, un magistrado de rostro severo y reputación intachable, golpeó el mazo, exigiendo orden. El ruido de la sala se extinguió instantáneamente, dejando un silencio tenso. Esta audiencia se reabre a partir de la aparición de una testigo clave, cuya identidad y testimonio fueron silenciados durante años bajo amenazas de muerte y coacción psicológica, declaró el magistrado con voz grave. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala como una ola. Leonardo levantó la vista, el corazón martilleando contra sus costillas tan fuerte que temió que se escuchara en los micrófonos. ¿Se atrevería? ¿Después de todo lo que había pasado? La testigo ha aceptado declarar hoy de manera voluntaria, bajo protección especial, añadió el fiscal mirando hacia las puertas laterales. En ese momento, las puertas de roble se abrieron y Clara Montoya entró. Iba escoltada por 2 oficiales de policía, pero nadie miraba a los guardias. Todas las miradas estaban clavadas en ella. Vestía de manera sencilla, una blusa blanca y pantalones oscuros, sin joyas ni maquillaje que ocultaran su palidez. Pero caminaba con una rectitud impresionante, emanando una dignidad inquebrantable que llenó el espacio. Ya no era la mujer invisible que limpiaba los suelos de mármol, era una superviviente que había decidido recuperar su existencia. Leonardo sintió que le faltaba el aire al verla. No la había vuelto a ver desde aquella noche en su despacho, cuando la duda lo llevó a expulsarla. Quiso levantarse, quiso gritarle perdón, pero sus músculos no respondieron. Ella, sin embargo, mantuvo la mirada fija en el estrado, evitando sistemáticamente el contacto visual con él. Esa indiferencia le dolió más que cualquier insulto. Clara tomó asiento frente al micrófono. Sus manos, entrelazadas sobre la mesa, temblaban visiblemente. «Señora Montoya», dijo el fiscal con una suavidad calculada, «sabemos que usted no ha emitido una palabra en 6 años debido a un trauma severo. El tribunal ha autorizado que declare por escrito si lo prefiere». El silencio en la sala se volvió insoportable, pesado como el plomo fundido. Todos esperaban verla sacar la libreta. Pero Clara no lo hizo. Respiró hondo, cerró los ojos y se llevó una mano a la garganta, acariciando la piel sobre sus cuerdas vocales dormidas. Su rostro se contrajo en una mueca de esfuerzo físico, una lucha interna contra el bloqueo psicológico que la había encadenado por más de 2000 días. Abrió la boca. No salió nada al principio, solo aire.
Intentó de nuevo, frunciendo el ceño, las lágrimas asomando por sus pestañas cerradas. Era una batalla visible, dolorosa de presenciar. Nardo. La palabra salió baja, rota, rasposa, como si arrastrara piedras, pero fue tan clara que resonó en cada rincón del salón gracias a la acústica perfecta. El mundo pareció detenerse. El tiempo se congeló. Leonardo se levantó de su asiento de un salto instintivo, pálido como un cadáver, con los ojos llenos de lágrimas. Escuchar su nombre en esa voz, una voz que había imaginado 1000 veces pero nunca oído, fue como si le arrancaran el alma del cuerpo. Clara abrió los ojos y por primera vez lo miró. No había odio, solo una tristeza infinita. Continuó hablando, haciendo un esfuerzo sobrehumano, cada sílaba siendo un cristal que le cortaba la garganta al salir. Esa noche, yo estaba allí, dijo, su voz ganando un poco de fuerza, aunque seguía siendo frágil. Las cámaras hicieron zoom para captar cada gesto de su dolor. Vi a su padre Eduardo discutir con el mío. Mi padre no quería vender las tierras. Eran todo lo que teníamos. Hizo una pausa para tomar aire, un sonido sibilante y agónico. Vi el miedo en los ojos de mi padre y vi el empujón. No fue un accidente. Eduardo Serrano lo empujó al barranco con sus propias manos. Un sollozo escapó de su pecho, un sonido crudo que hizo estremecer a la audiencia, pero no se detuvo. Mi padre cayó, y él no llamó a nadie. Su padre se quedó mirando cómo se apagaba su vida. Luego me vio a mí. Yo tenía 12 años. Me tomó del brazo y dio una orden. Dijo que si abría la boca, me pasaría lo mismo. Dijo que nadie le creería a una niña pobre contra un apellido poderoso. Miró fijamente a Leonardo y sus ojos estaban cargados de una verdad que no necesitaba pruebas forenses. No perdí la voz por un golpe físico, Leonardo. La perdí porque mi mente decidió que el silencio era la única forma de seguir viva. La perdí por la culpa de haber sobrevivido. El fiscal, consciente de que tenía el caso ganado, hizo la pregunta final, la que cerraría el ataúd del legado Serrano. ¿Puede decirnos quién fue el encargado de encubrir el crimen, de falsificar los informes y de amenazarla durante todo este tiempo para asegurar su silencio? Clara cerró los ojos un instante, reuniendo las últimas reservas de su energía. Cuando los abrió, buscó entre el público hasta encontrar un rostro específico. Señaló con un dedo tembloroso. Héctor Rivas. La sala estalló. Fue un caos instantáneo de gritos, murmullos y flashes. Rivas, que había asistido con la arrogancia de quien se cree intocable, intentó levantarse para huir por una salida lateral. Pero la justicia, aunque lenta, tiene brazos largos. Los agentes de seguridad lo interceptaron de inmediato, empujándolo contra la pared y colocándole las esposas frente a todas las cámaras del país. Leonardo no miró a Rivas. No escuchaba el estruendo de la multitud ni las preguntas que los periodistas le gritaban. Todo su mundo se reducía a ella. Al finalizar la audiencia, mientras los oficiales se llevaban a Rivas, Leonardo rompió el protocolo y se acercó a Clara, abriéndose paso entre la gente. «Clara», dijo con la voz quebrada por un arrepentimiento que lo consumía. «Por favor». Ella se detuvo. Estaba agotada, vacía, pero se mantuvo firme. Todo lo que soy, cada ladrillo de mi empresa, lo construí sobre esta mentira, suplicó él, buscando una absolución que sabía que no merecía. Yo no lo sabía. Tienes que creerme. Clara lo miró. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Negó con la cabeza lentamente. Tal vez no elegiste la mentira, Leonardo, pero sí elegiste no escuchar cuando mi silencio te estaba gritando la verdad a la cara. Preferiste dudar de mí antes que dudar de tu padre. Dicho esto, ella se dio la vuelta. No hubo abrazo, no hubo consuelo. Salió del edificio escoltada, caminando hacia la luz de la tarde, dejándolo a él solo, parado en medio del caos, frente a las ruinas humeantes de su imperio y de su propio corazón. La voz de Clara ha destruido el mito de los Serrano con una sola palabra, pero también ha levantado un muro insuperable entre ella y el hombre que ama.
Ha ganado su libertad, pero el precio ha sido devastador. Mientras Héctor Rivas es arrastrado a una celda, jurando venganza a gritos, Leonardo queda atrapado en una mansión que ahora es un mausoleo de culpas ajenas, enfrentando la quiebra moral y financiera. Pero lo peor no es la pérdida del dinero, sino la certeza de que tuvo la oportunidad de salvarse junto a Clara y la desperdició por miedo. ¿Podrá un hombre que lo ha perdido todo encontrar una forma de redención en un mundo que ahora lo desprecia? ¿O es el perdón de Clara un regalo que Leonardo nunca podrá alcanzar? La justicia ha llegado, sí, pero ha dejado a ambos en lados opuestos de un abismo que parece eterno. El juicio ha terminado, pero la condena de la soledad apenas comienza. El escándalo no se evaporó con el golpe del mazo en el tribunal. Por el contrario, se expandió como una mancha de aceite negro, cubriendo cada aspecto de la vida financiera y social de la región. El apellido Serrano, que durante décadas había sido sinónimo de una aristocracia intocable y éxito empresarial, se convirtió de la noche a la mañana en una marca tóxica. Los contratos millonarios se congelaron. Los socios que antes llenaban la sala de espera de Leonardo desaparecieron como fantasmas al amanecer, y el silencio, que antes era una herramienta de protección para la familia, ahora se alzaba como un juez implacable que los acusaba desde cada titular de periódico y cada noticiero. En medio de este huracán, Leonardo Serrano tomó una decisión que dejó atónito al mundo empresarial. Convocó a una última junta directiva, no para luchar, sino para rendirse. «Renuncio», dijo dejando su carta sobre la mesa de vidrio. «No temporalmente. Renuncio a la dirección general y a cualquier poder de decisión en Serrano Industries hasta que se audite el último centavo de esta compañía». No lo hizo como una maniobra de relaciones públicas para limpiar su imagen. Lo hizo como una consecuencia directa de su propia quiebra interna. Por primera vez en su vida, Leonardo dejó de correr tras el éxito y el poder para detenerse frente al espejo de su realidad, y lo que vio allí fue a un desconocido. El siguiente paso fue aún más drástico. Leonardo abandonó la imponente mansión familiar. Hizo las maletas él mismo sin servidumbre, guardando solo lo esencial: ropa sencilla, algunos libros y la nota manuscrita de Clara que aún conservaba. Se mudó a un departamento austero en una zona céntrica pero anónima, lejos de los lujos que ahora le sabían a ceniza. Allí, entre paredes desnudas y sin el eco de los pasos de sus ancestros, aprendió a vivir en soledad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Clara comenzaba a caminar hacia una luz que creía extinta. Con el apoyo legal y psicológico de una fundación dedicada a víctimas de crímenes de poder, se instaló en un pequeño departamento en un barrio tranquilo, donde los vecinos se saludaban por su nombre y no por su estatus. Su proceso de recuperación fue una batalla diaria. Su voz no regresó con un estallido mágico como en los cuentos de hadas. Regresó en fragmentos dolorosos, como quien reconstruye un jarrón roto pieza por pieza. Al principio eran solo sonidos roncos, carraspeos que le raspaban la garganta. Luego palabras sueltas frente al espejo. A veces, la frustración la vencía y pasaba días enteros en silencio voluntario, pero esta vez era su elección, no una imposición del miedo. Meses después, impulsada por una necesidad de transformar su dolor en algo útil, Clara fundó un pequeño proyecto, el Centro de Escucha. Ubicado en un local modesto que ella misma pintó, no era una escuela tradicional ni una clínica, era un refugio. Allí acudían niños que el sistema educativo ignoraba, mujeres que vivían bajo la sombra de la violencia doméstica y ancianos rotos por la soledad. Clara utilizaba pizarras, arte y escritura para conectar con ellos, enseñándoles que la comunicación va más allá de las palabras. En la pared principal del salón, escribió con pintura azul la frase que se convirtió en el alma del lugar: «La voz no siempre está en la garganta». Leonardo observaba el progreso de Clara desde la distancia, respetando su espacio como si fuera tierra sagrada. No se atrevía a acercarse. Sabía que su presencia podría ser un recordatorio del trauma,
dedicó ese año a desmantelar sistemáticamente el legado oscuro de su padre. Vendió propiedades suntuosas, el yate, la casa de campo, los autos de colección, y destinó gran parte de su fortuna personal a crear un fondo de indemnización para las familias campesinas afectadas por los despojos de Eduardo Serrano. No buscaba el perdón público ni titulares amables, buscaba simplemente poder dormir por las noches sabiendo que había equilibrado un poco la balanza. El reencuentro, inevitable como la gravedad, ocurrió una tarde de otoño. Las hojas secas cubrían las aceras y el aire tenía ese filo frío que anuncia el cambio de estación. Leonardo entró al centro comunitario justo cuando la jornada terminaba y los últimos niños salían corriendo. Ya no vestía los trajes de seda italiana que eran su armadura. Llevaba una chaqueta sencilla, jeans y el rostro de un hombre cansado pero en paz. Clara estaba limpiando una mesa al fondo. Al sentir que alguien entraba, levantó la vista. Por primera vez en su historia compartida, no hubo miedo en su mirada. Tampoco hubo la deferencia de una empleada hacia su patrón. Hubo un reconocimiento entre iguales. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. El ruido de la calle se desvaneció. Leonardo se acercó con lentitud, deteniéndose a una distancia prudente. «No vengo a pedirte que regreses», dijo él, con una voz cargada de una honestidad brutal. «Ni siquiera vengo a pedirte perdón, porque sé que hay cosas que no se perdonan con palabras». Tragó saliva, buscando el valor. «Solo quería agradecerte. Gracias por tener el coraje de decir la verdad, incluso cuando yo fui el obstáculo para que la dijeras. Me salvaste de convertirme en él». Clara dejó el trapo sobre la mesa. Respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones sin restricciones. Se tomó su tiempo, saboreando el poder de poder elegir sus palabras. «La verdad es necesaria, Leonardo», respondió ella. Su voz era baja, con una textura rasposa que delataba las cicatrices de sus cuerdas vocales, pero era firme y propia. «Pero la verdad no siempre sana tan rápido como quisiéramos. A veces duele más que la mentira al principio». Leonardo asintió aceptando el golpe. «Lo sé. Estoy aprendiendo a vivir con eso». En ese breve intercambio, bajo la luz fluorescente de un centro comunitario en un barrio obrero, ambos comprendieron que el pasado los había unido a través del dolor, pero el presente les ofrecía una oportunidad distinta. No de volver a lo que fueron, patrón y empleada, verdugo y víctima, sino de construir algo completamente nuevo sobre las cenizas de su historia compartida. Separados por las cicatrices de un pasado violento, pero finalmente unidos por una verdad que ya no quema, Leonardo y Clara se enfrentan al reto más grande de sus vidas: aprender a vivir sin el peso de sus nombres. Leonardo ha tenido que destruir al hombre que era para encontrar su humanidad, y Clara ha tenido que reconstruirse pieza por pieza para encontrar su voz. Pero ¿es suficiente la honestidad para borrar años de silencio, desconfianza y dolor? Están parados frente a frente, dos sobrevivientes en un mundo nuevo. El futuro de ambos queda suspendido en un hilo invisible. Leonardo da un paso hacia la puerta, dispuesto a desaparecer si ella se lo pide. Clara da un paso hacia él. ¿Qué pesará más? ¿El recuerdo de la sangre derramada o la posibilidad de un amor que nació en la oscuridad y busca desesperadamente la luz? La decisión que tomen ahora no solo definirá sus vidas, sino que responderá a la pregunta final: ¿es posible amar al hijo del monstruo que destruyó tu vida? La justicia no llegó con el estruendo festivo de los aplausos, ni con celebraciones vacías en las calles. Llegó con la contundencia fría de los documentos, la precisión de los testimonios y una verdad que, tras años de oscuridad, resultó imposible de volver a sepultar bajo el peso del dinero. El juicio del Estado contra Héctor Rivas se convirtió en el caso más emblemático de la década para el país. Un símbolo de que incluso los imperios más antiguos y protegidos pueden sangrar y rendir cuentas ante la ley. A Rivas se le acusaba de una lista de delitos que helaba la sangre: manipulación de pruebas forenses, amenazas agravadas, coacción y el encubrimiento directo del homicidio de Eduardo Serrano hacia el padre de Clara.
Durante cada una de las sesiones, los medios nacionales siguieron el proceso con una atención voraz. Las cámaras enfocaban el rostro de Rivas, quien pasó de la arrogancia inicial a una desesperación sudorosa a medida que sus propios ex colaboradores testificaban en su contra para salvarse. Pero lo más comentado en los noticieros no fue la caída del perro guardián, sino la presencia constante y estoica de Leonardo Serrano en la sala. Leonardo no asistió amparado por fueros ni rodeado de guardaespaldas. Asistió como un ciudadano común, sentándose en la primera fila, expuesto al escrutinio público. Y, lo más importante, asistió como el testigo voluntario principal de la Fiscalía. Estaba allí dispuesto a exponer las grietas y podredumbre de su propio linaje para que la verdad pudiera, por fin, respirar. Cuando llegó el momento de su declaración final, un silencio sepulcral, casi religioso, se apoderó de la sala de audiencia. Leonardo subió al estrado. Se veía más viejo, más delgado, pero sus ojos tenían una claridad que nunca tuvieron cuando era el príncipe de las finanzas. Con una voz que ya no emanaba arrogancia, sino una firmeza serena nacida del dolor, se dirigió al juez y al jurado. Durante años defendí un apellido sin cuestionar sus cimientos, creyendo que el honor era una herencia incuestionable, algo que se recibe por derecho de sangre, comenzó Leonardo, sosteniendo la mirada del juez. Hoy entiendo que estaba equivocado. El verdadero legado no es el dinero ni las tierras que recibimos de nuestros padres. Es lo que decidimos reparar para no heredar el daño a nuestros hijos. Hizo una pausa, mirando hacia donde estaba Clara. He usado el poco poder que me queda para proteger la verdad, no para ocultarla, y asumiré cada consecuencia, cada multa y cada sanción moral que mi apellido deba pagar. No pido clemencia para mi familia, pido justicia para las víctimas. Mientras hablaba, su mirada se encontró con la de Clara, sentada a pocos metros en la zona de las víctimas. Ella no apartó la vista. En sus ojos oscuros ya no había el rencor ácido que los separaba meses atrás. Había un reconocimiento profundo, casi compasivo, hacia el hombre que había tenido el valor de elegir la honestidad por encima de su propio orgullo. El veredicto fue implacable, un martillazo que resonó en la historia de la ciudad. Héctor Rivas fue declarado culpable de todos los cargos, sin derecho a fianza. Cuando los agentes se acercaron para colocarle las esposas, Rivas, en un último acto de patetismo, giró la cabeza frenéticamente, buscando la mirada de Clara entre el público, esperando ver algún rastro de odio, algún gesto que lo hiciera sentir importante en su derrota. Pero Clara no lo miró. Estaba escribiendo algo en su vieja libreta, con una calma absoluta. Para ella, aquel hombre ya no tenía poder sobre su vida. Se había convertido en un fantasma antes de llegar a la cárcel. El pasado, por fin, estaba siendo juzgado y archivado, no silenciado. Días después del juicio, cuando la espuma mediática comenzó a bajar, se organizó un acto público que cambiaría el significado físico y simbólico de la mansión Serrano para siempre. Leonardo tomó la decisión de donar la antigua ala norte de la propiedad, el lugar lúgubre donde se ocultaron los secretos más oscuros de su padre y donde Clara fue amenazada, para convertirla en el centro de memoria y escucha. Sería una institución administrada por organizaciones independientes de derechos humanos, financiada a perpetuidad por el fideicomiso restante de los Serrano. Las reformas habían sido rápidas. Donde antes había cortinas pesadas y olor a encierro, ahora había ventanales abiertos y luz natural. Donde antes se acumulaban archivos de corrupción, ahora había salas de terapia y arte. Lo más significativo fue el nombre. Leonardo se negó rotundamente a que el centro llevara el nombre de los Serrano. Mi apellido ya ha ocupado demasiado espacio, dijo a la prensa. Este lugar no es para recordarnos a nosotros, sino para escuchar a quienes nunca tuvieron voz. Frente a un grupo de periodistas, activistas y familias beneficiadas, Leonardo habló brevemente, con la humildad de quien ha aprendido la lección. Este lugar no es un intento de limpiar mi historia personal ni de comprar el perdón. Es un espacio para que otras voces no tengan que perderse en la oscuridad,
como se perdió una vez la de Clara Montoya. Las cámaras se giraron hacia Clara. Ella subió al pequeño estrado improvisado en el jardín. El viento movía su cabello y el sol de la tarde le daba en la cara. Tomó el micrófono con manos firmes. Su voz, aunque aún guardaba un rastro de fragilidad y a veces se quebraba en las notas altas, sonó potente por la verdad que cargaba. Perdonar no significa olvidar lo que ocurrió, ni pretender que el dolor no existió, dijo Clara mirando a la multitud, y luego, por un segundo, a Leonardo. Perdonar es decidir que ya no vamos a vivir atrapados en el silencio que otros nos impusieron. Es romper las cadenas del rencor. Hoy este lugar nos devuelve el derecho más básico, el derecho a ser escuchados. Leonardo, de pie al fondo, sintió que una carga invisible, una que había llevado desde la infancia, se desprendía finalmente de su pecho. Al finalizar el evento, cuando los invitados se retiraban y el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y violeta, ambos quedaron solos en el jardín central. Era el mismo lugar donde meses atrás su historia de desconfianza había comenzado con una mirada fría. Leonardo se acercó, manteniendo una distancia cargada de respeto, con las manos en los bolsillos, sin la armadura de sus trajes caros. «No espero que vuelvas a confiar en mí como antes, Clara», dijo él casi en un susurro mirando el césped. «Sé que la confianza es como un cristal. Una vez roto, se notan las grietas. Solo quería que supieras que ya no tengo miedo de la verdad. Ya no huyo. Y te lo debo a ti». Clara lo observó durante un largo rato. Vio las nuevas líneas de expresión en su rostro, la ausencia de arrogancia, la humanidad cruda. Vio al hombre que había renacido de sus propias cenizas. «Yo tampoco tengo miedo ya», respondió ella. Y entonces una sonrisa suave, genuina y cálida iluminó su rostro, llegando hasta sus ojos. No hubo promesas grandiosas, ni música de fondo, ni un abrazo cinematográfico de película romántica. Solo hubo una verdad compartida bajo el atardecer y el inicio de un camino incierto, donde las palabras ya no eran armas para herir, sino puentes para cruzar el abismo que los había separado. La justicia ha sido servida y el imperio de mentiras ha sido reemplazado por un refugio de verdad. Leonardo y Clara han logrado lo imposible, transformar su tragedia personal en un faro de esperanza para otros. Sin embargo, cuando las luces del evento se apagan y el silencio, esta vez pacífico, vuelve a reinar, la realidad de sus sentimientos personales queda expuesta. El futuro entre ellos sigue siendo una página en blanco que ninguno de los dos sabe cómo escribir. Leonardo está listo para desaparecer si eso le da paz a Clara, creyendo que su presencia siempre será un recordatorio del dolor. Clara, con su voz recuperada, tiene el mundo entero por delante. ¿Podrán construir una vida juntos, ahora que ya no hay secretos que los aten, o será su legado compartido el único vínculo que los mantenga unidos antes de decirse adiós para siempre? La última respuesta no está en los tribunales, sino en una decisión del corazón que tomarán cuando el sol se ponga sobre la nueva historia de sus vidas. El tiempo no tiene el poder mágico de borrar las cicatrices como si nunca hubieran existido, pero posee la sabiduría necesaria para darles una nueva forma, para convertirlas en mapas de supervivencia en lugar de recordatorios de dolor. Un año después de que el estruendo de los tribunales se apagara y las cámaras de televisión buscaran otros escándalos, el apellido Serrano ya no pesaba sobre los hombros de la ciudad como una losa de hierro oxidado. No es que la historia hubiera sido olvidada por la gente, es que había sido transformada. El estigma de la corrupción y el silencio cómplice fue reemplazado, ladrillo a ladrillo, por el ejemplo vivo de una reparación que pocos hombres en la posición de Leonardo se habrían atrevido a ejecutar. La ciudad vio atónita cómo el príncipe de las finanzas desmontaba su propio trono. Leonardo Serrano no volvió a pisar los rascacielos de cristal del distrito financiero, ni volvió a aparecer en las portadas de las revistas de negocios como el hombre del año. Eligió un camino mucho más difícil, silencioso y a la vez infinitamente más gratificante: la coherencia.
Se reinventó como asesor financiero estratégico, pero no para corporaciones depredadoras, sino para fundaciones sociales y proyectos de desarrollo comunitario en las zonas más olvidadas del país. Trabajaba lejos de los reflectores, en oficinas sencillas donde el café se servía en tazas de barro y no en porcelana importada. Ahora vivía en un departamento de 2 habitaciones, donde la luz del sol entraba sin obstáculos por las mañanas y el aire no olía a ambición desmedida, sino a paz y a libros viejos. Su guardarropa, antes una colección intimidante de trajes de diseñador hechos a medida, ahora albergaba ropa cómoda, camisas de lino y zapatos para caminar. Por primera vez en casi 4 décadas, Leonardo dormía sin pastillas y sin los fantasmas de su padre acechando en las esquinas oscuras de su habitación. Había aprendido, a base de perderlo todo, que el verdadero poder no reside en lo que se posee en el banco, sino en la capacidad de mirar a cualquier persona a los ojos sin tener nada que ocultar. Clara, por su parte, había florecido. Encontró su voz de una manera que nunca se atrevió a soñar durante sus años de encierro y silencio forzado. No era una voz de cantante de ópera, ni una voz perfecta de locutora. A veces se le quebraba cuando se emocionaba, o se volvía un susurro ronco cuando el cansancio del día la vencía. Pero era suya, nadie se la prestaba y nadie se la podía quitar. El centro de memoria y escucha creció más allá de cualquier expectativa inicial. Se convirtió en un verdadero ecosistema de esperanza en el corazón del barrio. Voluntarios, psicólogos, abogados y personas rotas que simplemente necesitaban ser validadas se reunían allí cada día. Clara no se convirtió en una líder que daba discursos interminables. Seguía siendo una mujer que valoraba la economía de las palabras. Pero cuando hablaba, el mundo a su alrededor parecía detenerse para escucharla, porque cada frase estaba cargada de intención. Había convertido su trauma en una herramienta pedagógica. A menudo, al final de la jornada, cuando el centro quedaba vacío, se quedaba sola frente a la pizarra principal, contemplando la frase que escribió con tiza blanca al inicio de su nueva vida. La voz no siempre está en la garganta. En esos momentos de soledad elegida, una sonrisa suave y genuina iluminaba su rostro, reflejando una libertad interior que ninguna riqueza material podría comprar jamás. El reencuentro definitivo, aquel que sellaría el destino de ambos, no ocurrió en una gala benéfica ni en una reunión formal. Ocurrió una mañana de primavera, de esas en las que el aire huele a jacarandas y la vida parece renovarse con cada brisa. Leonardo llegó al centro, conduciendo una camioneta modesta, cargando él mismo una caja pesada llena de libros infantiles donados para la biblioteca comunitaria. No era un gesto grandioso para la prensa, era simplemente un acto de servicio cotidiano, parte de su rutina de los jueves. Clara lo vio entrar desde el otro lado del salón mientras organizaba unas sillas. Esta vez no hubo la vacilación nerviosa de antaño, ni el temblor en las manos, ni dudas en su mirada. Caminó hacia él con una serenidad que parecía envolver todo el lugar, sus pasos resonando con seguridad en la madera. «Leonardo», dijo ella al llegar frente a él. Pronunció su nombre con una claridad y una dulzura que lo hizo estremecer hasta la médula. Él se detuvo, dejando la caja sobre una mesa cercana para no dejarla caer por la emoción. No se sorprendió por escuchar su nombre, sino por el tono. Ya no era el nombre de un jefe, de un verdugo o de un enemigo. Era el nombre de un igual, de un compañero de viaje. Se miraron, y en esa mirada se dijeron todo lo que no hacía falta hablar: el perdón, el respeto y la admiración mutua por haber sobrevivido a sus propios infiernos. «¿Te quedarías a tomar un café?», preguntó ella, con una sonrisa ligera y una invitación que era, en realidad, un puente hacia el futuro. No era una promesa de matrimonio, ni una declaración de amor eterno bajo la lluvia. No necesitaban eso. Era algo mucho más real y tangible. Era una invitación a conocerse de nuevo, desde cero, sin las sombras de Eduardo Serrano oscureciendo el sol y sin los muros del silencio separándolos. Leonardo asintió,
con una emoción que le apretó la garganta. «Me encantaría», respondió. Se sentaron juntos en una pequeña mesa cerca de la ventana abierta, viendo cómo los niños del barrio jugaban en el patio bajo el sol de la mañana. Sin prisas, sin el peso del pasado inmediato, comenzaron a hablar de cosas simples, de los libros, del clima, del café, y en ese gesto pequeño, en esa cotidianidad recuperada, estaba todo lo que realmente importaba. A veces, las historias no necesitan terminar con fuegos artificiales ni bandas sonoras épicas. A veces, el final más feliz es aquel que se construye con la verdad tranquila, con la presencia constante y con esas segundas oportunidades que no se exigen a gritos, sino que se edifican día tras día, palabra tras palabra, café tras café. El silencio puede ser una herida profunda que nos arrebata la identidad y nos aísla del mundo, pero también, si tenemos el coraje de enfrentarlo, puede ser el suelo fértil donde nace una voz más honesta, más fuerte y más humana. La justicia es solo el primer paso necesario, pero son el perdón y la coherencia los que finalmente nos permiten romper las cadenas y caminar hacia la verdadera libertad. ¿Qué te pareció el viaje de redención de Leonardo y Clara? Tu opinión es el motor de este canal. Cuéntanos en los comentarios qué harías tú en el lugar de Clara. ¿Habrías perdonado? Y no olvides decirnos desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy. Del 0 al 10. ¿Qué calificación le das a esta historia? Si te ha emocionado el final, déjanos tu me gusta para que sepamos que quieres más historias como esta. Suscríbete ahora y activa la campana. No querrás perderte la próxima historia que tenemos preparada para ti, donde el amor, la intriga y la justicia siempre encuentran su voz. Hasta la próxima.